Los clientes de bancos privados son las nuevas víctimas de los estafadores o delincuentes cibernéticos. Y vamos a hablar de ese tema, que es muy importante porque están saliendo todos los días nuevos intentos de estafa. Ya tenemos en línea a don Miguel Ramírez, él es fiscal adjunto de fraudes y cibercrimen, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Miguel. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por este espacio y un gran saludo para todas y todos aquellas personas que nos están escuchando. Gracias, don Miguel. Bueno, ¿cuál es el último timo que se han presentado en los últimos días, semanas y que está principalmente tratando de tener como víctima a esos clientes de bancos privados? En realidad estamos teniendo un auge, vamos a ver, con lo que es la suplantación de las identidades de las diferentes páginas web que encontramos en los bancos. Es decir, no solamente de los bancos, sino de todas las instituciones. Por eso no podría centrar todo en nada más en la banca privada. Los últimos acontecimientos sí nos han dado alguna banca privada y algunas instituciones como Correos de Costa Rica, entre otros, que como ya lo saben ustedes, esto es un proceso de ingeniería social. Es decir, a cómo va desarrollando la institución, el banco público, el banco privado, la institución, la necesidad, en el caso de, por ejemplo, se nos acerca el marchamo. Bueno, entonces, cada vez que esto ocurre, tenemos que tener mucho cuidado con esa suplantación de esa identidad de esas páginas. Cuando habla de suplantación de identidad, ¿qué es lo que hacen los timadores, los estafadores? ¿Cómo hacen para enmascarar su verdadera identidad y hacerse parecer como esas instituciones, incluso públicas, de las que usted ya habla? Vea qué interesante este punto. Ve el término que utilizamos inicialmente con ingeniería social. Estos estafadores, ciberdelincuentes, lo que están haciendo es que utilizan primeramente el nombre del usuario. Ese es el punto medular. Cuando vos vas a necesitar, vamos a ver, querés ingresar a una página de cualquier institución, pongámosle Banco A. Lógicamente entras al servidor y le pones Banco A y por lo general cuando vos haces eso te despliega una serie de links del Banco A, pero uno de estos bancos, uno de esos links es un link falso. ¿Qué tenemos que determinar? Continuar con la frase en el nombre, es decir, el nombre del servidor, del correo, etcétera. Vamos a ver, miguelangel@gmail.com. Yo tengo que verificar todo ese nombre para poder ingresar a la página con seguridad. ¿Qué es lo que ocurre? La gente simplemente digita Miguel Ramírez y todo lo que sigue no lo verifica. ¿Qué es lo que ocurre? Que al azar el sistema inmediatamente por el algoritmo que corresponde te dirige a una página X. Esa página X es la página del delincuente que ha sido suplantada, idéntica a la que tenemos en el banco o en cualquier institución, pero a la hora de darle el link nos redirige a una página lógicamente maliciosa, a una página criminal donde empiezan a pedirte datos y ahí es donde tenemos el problema de la salida de toda esta información. Ahí tenemos que ser muy minuciosos, tenemos que verificar www.miguelramirez@, ¿ok? Es decir, esa segunda parte del servidor del correo de la persona que nos presta el servicio, ya sea Rapsa, geo.cr, ya sea Gmail, tenemos que asegurarnos que estén todas las letras y los números que el dueño de ese link nos ha marcado. Ese es el primer marco de seguridad que tenemos que tener. Señor fiscal, ¿qué elementos deberíamos prestarles mucha atención para identificar si la página o el correo que nos llegó es falso y nos quieren estafar? Ahí es donde estamos. Ese es el punto que quiero que detectemos. Es decir, a la hora de que nosotros recibamos un link, recibimos una página de este tipo, ya sea por la institución bancaria, tenemos que hacer una verificación. Esa verificación puede ser con el mismo banco, con la documentación original que tengamos, que nos digan cuál es el link correspondiente, o a la hora de digitarlo correctamente. Es decir, acostumbrémonos a poner todo el elemento, es decir, no solo el nombre del usuario, sino también el nombre del servidor y todo el elemento que nos den en el link. ¿Por qué?
Porque podemos encontrar algunos links, hemos detectado que tienen el famoso candadito. Y dice la gente, bueno, ya tiene el candadito, ya tengo la seguridad que ese es el link del banco tal. Pues resulta que no. Es decir, la página es tan perfectamente copiada, suplantada, que a la hora que nosotros la observamos en el sistema, vamos a observar una página idéntica a la que tiene el banco, ya sea público o privado o la institución correspondiente. Entonces, tenemos que ser muy minuciosos en el arte de poder detectar cada una de las siglas, las letras que nos ha dado la institución bancaria para poder ingresar a sus páginas. Bueno, ahora que habla usted del candado, antes, y lo he escuchado muchas veces, ese siempre era una señal de plena seguridad que estábamos en un sitio bancario real o que uno debería estar tranquilo. Ahora hasta eso lo pueden imitar, lo pueden emular los delincuentes para que caiga la gente en las estafas. Exacto, se puede, ya las páginas suplantadas lo tienen. Lo que la gente no ha logrado entender es lo siguiente. Ese no es un candado que nos asegura que estamos ya en contacto con la institución. El candado lo que determina es que de mi computador, de mi sistema al sistema del banco correspondiente, no va a haber ingreso de terceras líneas o de otras fuentes en esa conectividad que hay entre mi persona y el banco. No es la seguridad de que estoy con la institución al otro lado correcta. Entonces, de alguna manera, no se nos ha explicado de alguna forma a nivel informático de qué consiste ese famoso candadito y todo el mundo lo ve como un marco de seguridad, cosa que no es así. Entonces, tenemos que tener también esa conciencia de que esos links, esos candaditos o esos, vamos a ver, esas páginas que resultan cuando abrimos una página que empiezan a salir, que correos, que una página informativa de pandemia, que una página informativa vamos a ver, del tipo de cambio de dólar que está el día de hoy. No lo abran, por favor. ¿Por qué? Porque a la hora de abrir nos redirige a una página falsa y ahí es donde estamos teniendo el problema. ¿Por qué? Porque ahí se nos va toda la información que teníamos que tener o dar o nos la empiezan a pedir, ¿verdad? ¿En qué momento debemos detenernos? Yo sé que no deberíamos hacer el primer clic en el primer momento, pero si por algún motivo una persona pues empieza a caer en el engaño y ya a medio camino se da cuenta que está siendo víctima de estafa, ¿qué debe hacer, don Miguel? Mire, apague el computador, sálgase del sistema, ya no puede hacer más nada. Es decir, que hay preguntas y hay elementos que los bancos no van a pedir o las instituciones. Los números de cuentas, los números de claves, todo este tipo de información que le aparezca en una página, no la den. ¿Por qué? Porque a la hora de que esto está ocurriendo, ustedes simplemente salen del sistema y punto. Es decir, no continúen o traten vamos a ver, muchas veces he escuchado víctimas hablar de que les da vergüenza, hay veces hasta por una llamada telefónica colgar. En este momento no puede existir nada de eso. Es decir, cuelguen. Mire, le cuento lo que pasó hace unos días. Se vence la tarjeta de crédito, se recibe una llamada a un adulto mayor y en eso quiero que le pongan totalmente atención los adultos mayores, en donde hay que reponerle la tarjeta y lo que hace es que inmediatamente, acuérdense que estamos en ingeniería social, esta información la ha obtenido el criminal y se presenta a su casa de habitación una persona hasta con las camisas o las blusas o el uniforme del banco X, le entrega un sobre, le recibe la tarjeta que tenía anteriormente ese adulto mayor y se van directamente al cajero. Eso no puede estar ocurriendo. ¿Por qué se está dando esta situación? Bueno, porque estamos teniendo un marco de credibilidad a todo lo que nos llaman, a todo lo que nos dicen. Entonces, tenemos que tener la seguridad de que el banco es la persona que me está llamando. El banco es el que me está dando la información de la tarjeta. Verificar que esa tarjeta se me está venciendo. Nada de días antes. ¿Por qué? Porque ya esta ingeniería ha tenido acceso a una serie de información de que a esa persona se le va a vencer o está vencida su tarjeta e inmediatamente sacan esa información. Miren, esto es algo que tenemos que tener más con un país digital y con gobierno digital bajo una terminología ahora de pandemia en que todo es digital. Tener mucho cuidado en las páginas que abrimos y tener mucho cuidado en la gente que nos aborda con el tema informático.
Don Miguel, ¿cómo están teniendo los delincuentes acceso a esa información de que ya la tarjeta se va a vencer y demás, que debería ser prácticamente dominio solo de la entidad bancaria y del cliente? Vea, eso es el tema más interesante porque es el tema en que todo el mundo o estamos visualizando siempre que la información está en los bancos. Cuando inicié la conversación hablamos de ingeniería social. La ingeniería social, el delincuente está pendiente a quién es adulto mayor, cuáles son sus movimientos en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Es decir, hay veces tenemos dentro de nuestros sistemas, dentro de nuestros personas usuarias o vamos a ver, o aceptadas en el Facebook, una serie de personas que no son reales, que son criminales. Y nosotros tenemos la costumbre ahora de subir todo. Ya se me está yendo la tarjeta, ya ahora se me vence la tarjeta, o estoy en el restaurante tal, ay, qué torta, hoy pagué con la tarjeta tal. Mire, todo este tipo de información que damos en el Facebook, en el WhatsApp, en los Instagram, etcétera, es procesada por el criminal. Por eso es que nosotros estamos hablando de que este tipo de ingeniería social no solamente es una situación de bancos, no es que tengamos dentro del banco o institución privada o pública alguien revisando, no, es que la misma gente está dando la información en los mecanismos, en las redes sociales. Y ahí es donde el ciberdelincuente, bajo este tema de ingeniería social, ingresa y trabaja permanentemente en esa información. Lógicamente, tenemos algoritmos, estos algoritmos nos señalan tiendas donde yo voy permanentemente, esa tienda tiene información y ahí van extrayendo poco a poco la información de cada uno de nosotros. De ahí la importancia y nueva recomendación es que no suban. Por favor, no suban información de los movimientos que ustedes hagan en las diferentes redes sociales. Las redes sociales no es para contar la plata, ni cuánto tengo, ni qué tarjetas tengo. Las redes es un mecanismo social para estar en comunicación con, pero la gente está cometiendo el error y ya lo hemos detectado en algunos casos, que logramos detectar que dentro de la información que han puesto en las redes, ahí ponen información muy susceptible de ser captada por los ciberdelincuentes. Bueno, Miguel, ¿a dónde recurrir? ¿Cómo hacer el proceso de denuncia en caso de ser víctima? Mire, la primera observación es en el momento que estamos siendo víctimas y lo detectamos, ya sea en el sistema computarizado, ya sea en una llamada telefónica, mire, llamen a la institución bancaria de inmediato y si no, salgan y vayan a poner la denuncia en el organismo de investigación judicial. ¿Por qué? Porque la información entre más rápido nos llegue es más importante para ir detectando este tipo de movimientos. Con las instituciones bancarias públicas y privadas hemos tenido una relación con el Ministerio Público directa, es decir, en el primer momento que detectamos nosotros una denuncia con algún elemento nuevo, lo damos a conocer al banco y en la tarde, gracias a ustedes, los medios de comunicación, nos están dando el espacio para poder advertir a la gente, como fue con Correos de Costa Rica, como fue hace poco con el BAC, con el Banco Popular, en forma de que entre en la mañana y en la tarde ya los medios tienen la información. Y además eso nos da un marco de reacción inmediata para poder acudir a cajeros, a las instituciones y a las seguridades de cada banco para poder agarrar los delincuentes. Este último caso de la señora mayor, esta adulta que fue rápida en la reacción, gracias a Dios, fueron 2 días y teníamos el grupo de delincuentes ya, gracias a Dios, tomados y están en prisión preventiva. Es decir, esa reacción inmediata que está haciendo el Ministerio Público, el organismo de investigación judicial y las instituciones bancarias públicas y privadas nos está dando un efecto muy bueno y que queremos, pues quiero resaltarlo y agradecerle también a los medios de comunicación que nos han prestado esa gran colaboración de poder hacer estas advertencias inmediatas. Claro. Esperemos ir acelerando más y ir copando esos puntos de los delincuentes lo más rápido que podamos. Pero en eso estamos y con un grupo interdisciplinario sumamente efectivo a la fecha. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Información muy útil. No, gracias a ustedes y más bien gracias por este espacio. Muy amable, ¿no? Y hay que estar muy pendientes. Siempre surgen nuevos timos, nuevas formas de tratar de engañar a las personas y hay que estar muy atentos a esos pequeños detalles, como usted decía. Muy amable.
Muchas gracias.